Buenas, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo su sintonía. Señores, hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando sobre nutrición, estaremos hablando sobre aquellas personas que desean integrarse en una vida saludable y que justamente no lo han hecho más que nada por desconocimiento. Sabemos que lo más difícil en la vida es cuando usted tiene que vencer la inercia. Lo más difícil es cuando usted está justamente en una vida sedentaria y tiene que tornarse en una vida activa. Sabemos que después que usted comienza a hacer ejercicios, que usted entra dentro de una rutina saludable, es muy difícil que usted pare, pero ese primer paso se hace extremadamente difícil. Para eso tendremos con nosotros al doctor Roberto Madera, quien es médico, nutriólogo y quien de paso es trainer personal, con quien estaremos conversando sobre estos temas. Pero antes de, no podemos olvidar que este mes de octubre es el mes de generar conciencia sobre la salud mental. Y en este sentido, ustedes saben que dentro de nuestro staff tenemos a la doctora Neri Esteves, quien es psicóloga clínica con una especialidad justamente en lo que tiene que ver con temas familiares. Y no queríamos pasar por alto para que este primer segmento de este programa lo dedicáramos a esa parte que muchas veces olvidamos y que también tiene detrás una surrapita de lo que conocemos como un estigma. Y es que cada vez que alguien decide buscar ayuda donde un psiquiatra o donde una psicóloga, lo primero que dice la gente, ese está de psiquiatra. Y cuando usted dice eso, inmediatamente le está colocando un estigma sobre la visita de esa persona a un profesional de la conducta. Y hay que conocer que los problemas mentales pueden ser problemas orgánicos o problemas justamente que vienen por un entorno o la capacidad que usted tenga de enfrentarse a ellos. Así que vamos a iniciar hoy en El Arte de Curar con un pequeño segmento sobre la importancia de la salud mental. Madre, buenas, gracias por estar con nosotros. Hola, Héctor Armando, muchísimas gracias por la invitación. Madre, vamos a entrar inmediatamente en materia y vamos a hablar un poquitito de salud mental, porque la realidad es que entiendo que no es nuevo ese estigma que se le ha brindado a la salud mental y muchas personas hoy en día no van a un psiquiatra, no van a terapia, no van donde un psicólogo, no van donde un consejero o consejera a conversar o a tratar sus problemas, justamente porque tienen miedo a ser encasillados dentro de varios aspectos. Los hombres, en algunos casos, porque nos tachan de débiles. Las mujeres, porque las pueden tachar de histéricas. Y en sentido general, ese estigma que atrae o que conlleva la parte de la atención de la salud mental, por favor. Definitivamente hay que estar claro en una cosa. Sin salud mental no hay salud. Definitivamente también tenemos que buscar ayuda cuando lo necesitemos, pero tomar la decisión a veces se hace difícil precisamente por el estigma y la discriminación, como dice Héctor Armando, porque a las mujeres sobre todo no solo nos dicen histéricas, nos dicen locas o manipuladoras, o que lo que tenemos es que no, lo que pasa es que está enamorada y con ella lo que quiere ahora es llamar la atención. Muchísimas veces eso sucede. Pero definitivamente tenemos que entender que para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es aceptar ese problema. Ese es el primer paso. Luego, para el asunto de la salud mental, esa búsqueda de ayuda que usted decida, que usted necesita ayuda, eso no son signos de debilidad, nada que ver. Esos son signos de responsabilidad con usted mismo y con los demás, porque nadie da lo que no tiene. Si usted no está bien, obviamente no puede gestionar ni su propio bienestar ni el bienestar de los otros. Entonces hay que tomar conciencia de que no hacerlo es la situación que se va a empeorar, porque las cosas cuando siguen y se dejan ir de largo, lo que sucede es que se van a complicar. Y algo que quizás se puede resolver con 2 o 3 visitas al psicólogo, llega un momento en que usted va a tener que ir al diván del psiquiatra, que es la persona que medica, porque esa situación de ansiedad o de depresión que pura y simple se pudo haber resuelto con unas terapias de términos de consejería, de orientación, van a haber generado ya situaciones a nivel psiconeurológicas que van a necesitar de psicofármacos y entonces las cosas se van a complicar. O sea que, como dicen en mi campo, el pasmo con tiempo tiene remedio.
Licenciada Esteves, vamos a entrar inmediatamente en un ejercicio para las personas que nos están viendo. Y queremos que por favor en este momento nos dedique 3 minutitos, porque yo le voy a preguntar a la licenciada Esteves, ¿qué preguntas usted le diría a nuestro público que se haga para saber si esa persona pudiera estar en este momento requiriendo terapia y que posiblemente en sus adentros él o está sometido a ese temor que hemos mencionado anteriormente, o simplemente esa persona desconoce que necesita justamente buscar ayuda profesional desde el punto de vista del día a día? Por favor. Comenzamos, por ejemplo, con cómo está manejando su asunto del sueño. Si tiene trastorno del sueño, si tiene problema para conciliar el sueño, si se despierta mucho en la noche y siente esa ansiedad que te genera el que no puedes dormir, necesitas ayuda. Si tienes una tristeza que tú no sabes por qué, te está corcomiendo el alma, cuando tú tienes una situación de desesperanza, necesitas ayuda. Si muchas veces por la mínima cosa lloras, tú lloras por todo y por nada, esas lágrimas te indican de que necesitas ayuda. Si llega un momento en que te exasperas, pierdes la paciencia por cosas que antes eran del diario vivir, de la cotidianidad, que para ti era tu pan nuestro de cada día y de repente tú ves que te alteran y te llevan a un nivel que incluso tú mismo después te asusta cuando tú sobrereaccionas a cosas que son normales en la cotidianidad de la vida. Si tú sientes que todos están en tu contra, que las cosas que todo el mundo te dice es por malo, tú necesitas ayuda. Ahora mismo tenemos una gran ansiedad porque acabamos de pasar por una situación bien difícil que fue el COVID-19 y dejó esa secuela. Quedaron pandemias paralelas que son entre ellas la más larga, o sea, la más difícil, la más seria de las pandemias paralelas. No son que si la vacuna, que si ya se hizo, que va a vivir con nosotros, sino son esas secuelas psicológicas que nos dejaron, esa ansiedad, muchas veces las depresiones, muchas veces el no aceptarnos a nosotros mismos. Sobre todo también, Héctor Armando, en este mes estamos también celebrando el Día del Envejeciente. Yo lo llamo el Día del Adulto Mayor. Las personas cuando llegan a las 50, a los 60 años, entienden que ya comenzaron a ser invisibles, que ya la sociedad no los trata igual. Una persona que esté en la segunda mitad de la vida, que de repente se dio cuenta que tiene arrugas y canas, posiblemente se sienta marginado, ya no te ven, si eres mujer, con la admiración con que te veía antes. Tú llegas a los lugares y todo el mundo se acercaba a saludarte o quería saber dónde tú vivías o si dónde tú estás ahora, estás aquí o estás en Estados Unidos, querían hablar. Tu núcleo de amigos, por ejemplo, yo tenía, mi madre que en gloria esté, cuando veía el periódico, lo primero que veía eran las notas luctuosas. O sea, con el devenir del tiempo también, las personas que estamos entrando en la segunda mitad de la vida vemos como nuestras opciones de vida, si se lo permitimos, si los estereotipos en una sociedad que le brinda culto a la juventud, a la flacura, a la Barbie anorésica, entonces también tenemos que estar dispuestos a buscar ayuda profesional. Y no es un signo de debilidad, todo lo contrario. El mayor aliado, para terminar, el mayor aliado que tienen los trastornos mentales es el silencio. Excelentes palabras y creo que simplemente vamos a terminar con lo siguiente. Quien tiene miedo no busca ayuda. Quien es valiente busca el soporte de las personas que pueden brindarle apoyo. No solamente el valiente, sino también el inteligente. Este es el primer segmento del arte de curar. Vamos a ir a la pausa y al regreso
tendremos con nosotros al doctor Roberto Madera, médico nutriólogo con una especialidad en lo que es medicina deportiva y entrenador personal. Así que ya usted sabe, si usted quiere comenzar una vida saludable, no solamente desde el punto de vista mental, sino también desde el punto de vista físico, quédese por ahí en el arte de curar, que regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que continúen con nosotros. Ya pasó el primer segmento, salud mental. Si se lo perdió, dentro de lo posible, entre a Instagram o a YouTube, el arte de curar RD. Síganos a través de los diferentes medios, Facebook. Y si usted se perdió este programa, en unos días estará arriba, colgado. Y así de esa manera usted podrá ver ese primer bloque donde hablamos un poquitito de cuáles son esas preguntas que usted se debe hacer para saber si necesita buscar ayuda de un profesional de la conducta. Como prometimos al inicio del programa, hoy tenemos la presencia de un profesional, un médico, con quien estaremos tratando el tema justamente de aquellas personas que están interesados en iniciar una rutina de ejercicio, aquellas personas que están interesados justamente en poder lograr ese físico o ese estado de bienestar que brinda justamente una rutina de lo que es la realización de esfuerzo físico o de algún tipo de actividad corporal. Contamos con la presencia del doctor Roberto Madera, quien, como mencionamos anteriormente, es nutriólogo, tiene una especialidad en todo lo que tiene que ver con la realización de ejercicio, y al ser un profesional de la salud, la ventaja es que no está loqueando. Así que cuando el doctor Roberto Madera le da algún tipo de recomendación, habitualmente tiene una base en el cual usted puede confiar. Roberto, gracias por estar con nosotros aquí en el arte de curar. Doctor, encantado. Muchísimas gracias. Roberto, vamos arriba, porque los medios realmente se han convertido ya en tus aliados. Y desde el primer momento en que te vimos invitándote a los programas al inicio, tú bastante asustado, ya después de haber tenido un Ya ha sido otro cuento. Sí, ya otro cuento. Entonces, Roberto, vamos a entrar inmediatamente en lo que está en el tapete, que sé que mucha gente que lo está aquí viendo el programa se va a sentir identificado. Las Kardashians pusieron de moda el Ozempic, esa insulina o ese hipoglucemiante que las personas están utilizando porque llegan las personas a perder hasta 20 libras en un lapso de tiempo de 3 a 6 meses. La realidad es, tenemos ya esa epidemia en República Dominicana, tenemos personas que se acercan o te han comentado sobre el Ozempic, que repito, es una marca comercial de un medicamento para disminuir el azúcar, que tiene como efecto paralelo la reducción de peso. ¿Pudiéramos, por favor, hablar un poco sobre esto? Claro que sí. Mira, ese tipo de medicamentos, la verdad que en mi consulta como tal no he visto tanta inquietud sobre él, pero sí he escuchado varias personas a mi alrededor que no han visitado mi consulta, pero sí obviamente me comentan sobre el tema y que realmente es un medicamento que puede ayudar al paciente diabético. Ya estamos llegando al momento en el cual varias personas, las personas que no sufren de diabetes están llegando a usar este tipo de medicamentos con la esperanza de, como tú mismo dijiste, de poder bajar esos chichitos de más que a la gente a veces le cuesta, porque realmente llega un momento en el cual es difícil. Okay. Pero hay que dejar claro que este tipo de medicamentos no son del todo seguros para la persona que no sea diabética, porque incluso se está hablando de que hay datos de que pueden sufrir de parálisis intestinal, es decir, de que ya no se muevan los intestinos de manera correcta y por lo tanto los desechos no van a poder salir y creando algún tipo de intoxicación que obviamente tampoco le va a permitir bajar de peso en algún momento. Entonces, yo creo que a llegar a esos extremos no creo que sea lo más saludable. ¿Tú entiendes, Roberto, que estamos viviendo en un momento en el cual las personas están utilizando atajos? Que las personas lo que quieren es lograr el objetivo lo más rápido posible, sí, independientemente de lo que pase. Te lo digo porque hay un dato, quizás para las personas del arte de curar que no lo saben, que llegó un momento en que el Ozempic, ese medicamento que estamos mencionando, llegó en un momento hasta escasear en los Estados Unidos porque los diabéticos no lo estaban pudiendo conseguir, porque la gente que quería rebajar, entonces estaba utilizando el medicamento. Sí. Entonces tú entiendes que estamos viviendo un momento en el cual mientras más rápido, mejor. Mira, yo creo que la modernidad está llevando a eso, y no solo la modernidad, sino que también las redes sociales, sobre todo, lamentablemente, son una herramienta muy poderosa para cualquier propósito. Y creo que hacer propaganda de este tipo de estilo de vida en el cual se muestran las personas con un físico a veces incansable
o que, no, o que sea muy difícil de alcanzar y que tengan que llegar a este tipo de prácticas, entonces lo considero no saludable. Y es una realidad, o sea, la modernidad y las redes sociales como tal han hecho que el público quiera buscar más ese aspecto físico tonificado, cuando realmente esas personas que hacen eso llevan una preparación, duran 3 meses haciendo una dieta estricta para tener esos resultados tan impresionantes que no son saludables, porque se dedican a eso. Pero al televidente que no tiene ese trabajo, esa profesión, yo no les recomiendo que lleguen a ese tipo de extremos y que vayan donde un profesional digno. Roberto, yo voy a seguir por ahí, por esa línea. Sí, vamos para allá. Y vamos a comenzar entonces con lo otro. ¿Por qué caramba yo debería hacer ejercicio cuando yo puedo de aquí salir donde un cirujano plástico, Claro. hacerme una lipo, hacerme un abdomino y hacerme una marcación abdominal donde, como tú mencionas en redes sociales, yo me tiro fotos con Eso los se ve cuadritos y se ven chulísimo. esos cuadritos como que yo soy la gente que más abdominales del mundo hago? Ah, exactamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué debo yo embarcarme en hacer ejercicio si, como decimos aquí en República Dominicana, la mitad del pleito es el allante? Ya yo Exacto. tengo la figura. Claro. Y si lo pude hacer, que les ha dicho que tengo dinero, Que o sea tengo que tengo dinero. la otra mitad. Exactamente. La pregunta es, ¿por qué en lugar de hacer eso, en el cual le voy a romper los ojos, como decimos aquí a la gente, me tengo que ir a un gimnasio, tengo que hacer ejercicio, caminar, comer cosas o que no me gustan o comer Sí. poco de lo que me gusta y no irme directamente donde un cirujano plástico o un médico estético para hacer algo que de inmediato Claro. yo tenga un resultado? Mira, yo no hablo mal de ningún tipo de profesional, porque cada quien tiene su expertise y tiene su experiencia, ¿verdad? Pero quiero decir que esta práctica de los ejercicios físicos se remontan a hace mucho tiempo atrás, de cuando todavía habían dinosaurios y había, tú sabes, el ser humano era un ser nómada que nunca se quedaba en un sitio estático y tenía que cazar para poder comer. O sea, que vivimos de la actividad física. Entonces, realmente, ya hoy en día no tenemos que cazar para esto, y esto, ¿verdad? Ha hecho que se reduzca el tipo de actividad física y ha hecho que tengamos que llegar hasta la práctica de los ejercicios físicos en el gimnasio o actividad deportiva. Entonces, ¿qué beneficio me da esto? Realmente, hacerse una cirugía plástica es muy fácil, en el sentido de que solo en un par de horas ya tú puedes tener el cuerpo deseado, pero hay otros beneficios detrás del ejercicio físico, como por ejemplo la estabilización del azúcar en sangre, que es algo muy importante. O sea, se sabe que una de los únicos tratamientos para la prediabetes o incluso hasta la misma diabetes es el ejercicio de resistencia o el ejercicio con pesas. Bien, entonces, no solo eso, sino que crear masa muscular también le puede ayudar a ese tipo de envejeciente que hablaba la licenciada Neri, que a esos envejecientes que le dan ese soporte a la hora de que pueda tener una caída. Se sabe que el envejeciente, luego de que se cae, tiene una mayor probabilidad de fractura, y eso puede aumentar su riesgo de mortalidad. Entonces, creo que crear masa muscular, además de verte bonito en foto, sino que también te puede dar ese soporte a la hora de que tú te caigas, tú no te puedas romper un No, hueso. se sabe, como bien me planteas, que justamente el ejercicio incrementa la masa ósea. Exactamente. Y disminuye que esos minerales que tenemos en los huesos que se pierden y desarrollamos osteoporosis, justamente durante el ejercicio incrementa esa masa ósea y las personas entonces tienen menos probabilidad de presentar fracturas. Sí, así mismo. Roberto, hay otra situación que yo creo que no debemos pasar por alto, porque creo que es lo que está sobre el tapete hoy en día. Hablamos justamente de los Ozempic, hablamos posteriormente de lo que tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos para simplemente cambiar la morfología corporal, pero quiero dejar sobre el tapete algo extremadamente importante, que es lo que tiene que ver con eso del manejo de la flora. La flora intestinal se ha convertido en un tema y hoy en día muchas personas consideran que las bacterias que están en nuestro intestino no son simples aliados que viven con nosotros, sino que hay algunas personas que han llegado a llamarlo como un órgano extracorpóreo. Y ese va a ser justamente nuestra primera pregunta, nuestro primer tema, al regreso de la pausa, donde estaremos tratando justamente de esas bacterias que viven en nuestro intestino
y que le hemos llamado las bacterias buenas, que nos ayudan justamente con diferentes procesos. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que continúen con nosotros. Hoy un invitado especial, el doctor Roberto Madera, quien es médico nutriólogo, quien es además de todo especialista en lo que tiene que ver con las rutinas de ejercicios y el condicionamiento físico. Roberto, dejamos la pregunta en el otro bloque de esas bacterias buenas que habitan en nuestro intestino y que hoy en día no es solamente el hecho de que venden sobrecitos para diluirlo en jugo y que la gente se lo toma para reponer la flora, o pastillas o medicamentos que nos dicen que ayudan a fortalecer esa flora. Y la realidad es que se ha convertido en un tema. ¿Qué tanto debo preocuparme por esa flora intestinal? ¿Cuáles son las ventajas de yo tener una flora intestinal sana y de qué manera la podemos cuidar? Porque la realidad es que hay personas que la han involucrado desde procesos cerebrales, incluyendo depresión y trastornos mentales, problemas inmunológicos como es el hecho de las alergias vinculados justamente a una alteración de esa flora, pero también hay personas que hablan hasta la aparición de cáncer y enfermedades de otro tipo vinculadas justamente a ese problema. Y hoy se habla mucho de esa flora intestinal que creo que va muy de la mano de la parte que tiene que ver con nutrición y el estado físico y mental de las personas, Claro, por favor. sí, hay algo que hay que tener claro, y es que el intestino es la parte que más está en contacto con el exterior. ¿Por qué? Porque en el intestino es donde los nutrientes se absorben. Por lo tanto, es el momento en el cual el cuerpo se pone más en interacción con lo que consumimos. Por lo tanto, ahí, en ese tipo de reacción, es posible que se desencadenen ese tipo de reacciones que tú mencionas. Pueden haber alergias, el tema de las depresiones y de las ansiedades se ve relacionado porque en la flora intestinal se sabe ya que se pueden producir los neurotransmisores que se usan en el cerebro, que son los que modulan el humor y el estado anímico de las personas. Entonces, también la flora intestinal tiene mucho que ver con, incluso se le llama ya el segundo cerebro. El segundo cerebro. El segundo cerebro, porque no sé si lo han notado la persona que cuando comen algo que le cae mal, incluso se ponen de mal humor. Entonces, tiene una relación muy directa. Incluso también la flora intestinal tiene que ver con la producción de anticoagulantes, o sea, muchas reacciones en el cuerpo que son necesarias para con vitaminas necesarias para la coagulación, como la vitamina K. Exacto. Okay. Entonces, la flora intestinal tiene mucho que ver con el estado anímico, incluso también con la producción de algunas proteínas que tienen que ver con el crecimiento de la masa muscular. O sea que tener la flora intestinal saludable, dicen también que es donde comienzan algunas de las enfermedades autoinmunes, como tú mencionaste, que incluso la misma, la tiroiditis de Hashimoto es una de las enfermedades que dice que se comienza por el intestino. Uno de los enfoques que yo estoy usando en mi consulta hoy en día es que darle importancia a esa salud intestinal, porque como mencioné, ese es el primer contacto que tiene el cuerpo con lo de afuera, y entonces, consumir alimentos que sean proinflamatorios. Excelente, entonces espérate, espérate Roberto, que ayer era que te quería llevar y estaba buscando que tú trajeras esa palabra, porque ahora vamos a caer en dos términos que están súper de moda y la gente que están atrás de la nutrición siempre le escuchan: alimentos procesados, alimentos ultraprocesados y alimentos orgánicos o naturales. ¿Verdad? Mentira, alarmismo. ¿Cuál es la realidad sobre esa clasificación? Orgánico, procesado y ultraprocesado, porque te lo ponen el ultraprocesado como que tú estás comiendo plástico, ¿me doy a entender? Sí. Entonces la realidad es, ¿cuál es la verdad? Mira, la verdad es que se ha visto un aumento de las enfermedades inmunológicas al aumento del consumo de comida ultraprocesada, porque este tipo de alimentos tienen muchos conservantes y tienen ingredientes ocultos, incluso a veces nombres que uno ni siquiera puede mencionar. Entonces, imagínese usted que usted esté leyendo los ingredientes y se tope con un nombre que ni usted mismo lo puede mencionar, algo un poquito fuerte. Entonces,
Este tipo de ingredientes realmente pueden crear un estado inflamatorio en el intestino, llevando al cuerpo a una enfermedad llamada leaking gut o el intestino permeable, que es el inicio de toda enfermedad intestinal. Entonces, el tener un estilo de vida desorganizado, consumiendo alimentos ultraprocesados que vengan en fundita en su mayoría, lamentablemente te puede llevar a eso, creando inflamación intestinal por mucho tiempo, irritabilidad, por lo que mencionamos antes, de que las personas se sienten molestas todo el tiempo. También puede producir trastorno del sueño. Una persona que tenga una cena muy cargada de producto procesado y le provoca inflamación abdominal no va a poder dormir bien, creando más irritabilidad durante el día, haciendo a esa persona que sea una persona gruñona, podemos decir, y así por el estilo. Entonces, yo creo que ponerle la atención debida a lo que nos ponemos en la boca, creo que es más que verse bien, sino que sentirse bien con uno mismo, ya tiene otra connotación. Fíjate que estamos hablando, Roberto, más que nada de temas que nos bombardean y no nos explican de manera correcta. Sí. Si yo te cuestionara, sé que me vas a decir frutas y vegetales, que es lo Sí. que habitualmente las personas dicen, Sí. pero la realidad es que cuando uno observa tus redes sociales, uno se da cuenta que tú te das una clase de altura que esa vaina da miedo, ¿me Sí, doy a entender? sí. Y el que no siga al doctor Madera, durante el programa lo estarán Claro. viendo, que se ha colocado para que por favor lo sigan y ustedes van a ver qué clase de desayuno se da este señor que Sí. parece que en lugar de estar en un gimnasio maneja un camión. Entonces la pregunta es, Roberto, cuando evaluamos esa parte, ¿eso significa que no es el alimento sino la cantidad? ¿O qué tú haces para poder, dentro de lo posible, decir, estoy comiendo, qué sé yo, carne, pero eso Sí. no me produce daño? Porque mucha gente ahora también ha satanizado la carne roja. Sí. Satanizan la carne de cerdo. Ujú. Hay gente que no come carne, hay gente que come Enlatados. pescado, hay gente que no come enlatado, hay gente que Ujú. lleva una dieta paleolítica. Sí. O sea, hoy en día, si tú te llevas de lo que la gente dice, las dietas se han convertido como en la nueva religión. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿a quién le hago caso? Porque la verdad es que vamos a volvernos locos, ¿me Sí, voy a entender? Ya sí. yo estoy, que lo único que estoy bebiendo es agua y voy a esperar que llueve, voy a abrir la boca. Y cuando tú abres la boca para beber agua del cielo, te dicen que está contaminada la atmósfera. Entonces la realidad es que uno no sabe qué es lo Sí. que va a hacer. Será vivir del prana, que para aquellos que no saben es la esencia divina que está en el aire, porque es la única explicación. Sí, no, mira, hay mucha controversia con ese tipo de ese tema de dietas, pero en lo que yo he estudiado he aprendido que lamentablemente la dieta moderna de Occidente, de este lado del planeta, es muy alta en omega 6. El omega 6 es un ácido graso que ayuda a la inflamación. Más bien, o sea, Sí, pero no- ¿qué alimentos tienen omega 6? Porque ahora Bueno. ya yo estoy asustado. bueno, los ultraprocesados en su mayoría ¿Y qué es tienen... ultraprocesado? Explícanos. Bueno, porque tú- todo lo que venga en fundita, todo lo que venga enlatado, comerlo en exceso pudiera tener algún tipo de repercusión. En exceso estoy hablando de comerlo 5 y 6 veces a la semana por años. Ok, Bien. o sea que usted lo puede comer una vez a la semana. Claro, sin una vez a la ningún tipo- semana no es nada, pero tener ese hábito, de eso que hay que hablar, de hábito, de tener ese hábito de comer Excelente. comida procesada, puede llevarte a tener los marcadores inflamatorios elevados, a tener inflamación abdominal por mucho tiempo y desarrollar con el tiempo enfermedades incluso hasta inmunológicas. Y te quería hacer mención especialmente de los aceites vegetales refinados. Hoy en día se conocen a este tipo de aceite como uno de los principales causantes o iniciadores de la enfermedad del cáncer, incluso del mismo cáncer de mama, e incluso también de ovario y de útero. Ok, espérate, porque ahora tú me metiste en miedo. Yo hice compra ayer Sí. y yo cogí un galón de aceite. La Claro. pregunta es, ¿qué aceite entonces vamos a utilizar? Mira, hay que tratar de, como dije al principio, tratar de ir a lo más natural, tratar de, como lo hacía tu abuela. O sea, yo estoy muy seguro que tu abuela cocinaba con mantequilla o con manteca. Estoy casi seguro de eso. O sea, en esos tiempos no usaban el Está bien, aceite que usamos está hoy bien, en día. Roberto, pero me detengo. El problema es que tú quieres que cocinemos con manteca y con mantequilla, pero lamentablemente tú lees otra gente y te dice la Sí. margarina No. es mala. ¿Me doy a entender? Sí, claro, la margarina. Sí, hay pero que- mi abuela cocinaba con margarina. Margarina, claro. Entonces, entiéndeme que lo que te estoy Claro. diciendo nos van a volver locos. No, O sea, realmente... pónganse lo que- de acuerdo, Sí, por favor. Mira, cuando se habla de alimentación y un estilo de vida a largo plazo, considero que hay que tratar de comer lo más natural posible en el sentido de lo que más venga del piso o que más venga
de los animales, más bien. Excelente. Señores, tenemos que ir a la pausa. En el último segmento hay una pregunta que no se puede quedar, porque sé que si usted está haciendo ejercicio, usted se ha visto envuelto en el medio de esta discusión. Ejercicios aeróbicos como caminar, caminadora y muchísimas otras cosas, bicicleta o levantar pesas. Vamos a hablar de esa gran discusión del siglo XXI con el doctor Roberto Madera, médico, nutriólogo y especialista justamente en adecuación física. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Como ya le dijimos al inicio, Instagram, Facebook, YouTube, El Arte de Curar RD. Denos a seguir y ahí de esa manera deje sus comentarios. Y cualquier tema que usted quiera que tratemos, usted lo escribe y nosotros vamos a tratar de complacerlo. Conversando hoy con el doctor Roberto Madera, médico nutriólogo, quien tiene una especialidad justamente en acondicionamiento físico y aquellas personas que tienen unos chichitos de más que traten de hacerlo. Roberto, dejamos la pregunta al inicio, preguntando y cuestionando. Ejercicios aeróbicos, caminar, elíptica, bicicleta o levantar pesas. Una de esas grandes discusiones que hoy en día cuando uno escucha a la gente en las redes sociales uno dice, bueno, yo me voy a acotar porque yo no sé realmente qué es lo que voy a hacer. Entonces, entiendo que deberíamos iniciar por ahí porque sé que es una de esas preguntas que siempre surgen en cualquier medio que hable de acondicionamiento físico, Sí. por favor. Mira, cada actividad física tiene su momento y su porqué. Ninguna es mejor que otra. Pero se ha visto, mediante los estudios, a través de los tiempos, se ha visto que el entrenamiento de pesas tiene mucho más beneficios que el entrenamiento aeróbico. ¿Por qué? Porque se hizo estudios en maratonistas y ese tipo de atletas, que son atletas de alto rendimiento, pero que habla de que su condición cardiovascular se puede ver afectada a lo largo de su vida de deporte. Si no realiza pesas, puede tener una mayor incidencia de sufrir de infartos agudos al miocardio. Bien, entonces, el entrenamiento de pesas no solamente es para tú verte bien sin ropa, no, sino que el hacer ejercicio físico con pesas puede hacer que tus músculos produzcan hormonas y que puedan poder nivelar esas hormonas de tu cuerpo. Roberto, cuando hablamos específicamente del asunto de pesas, observamos cómo las personas siempre tienen el temor de voy a ir al gimnasio a levantar pesas, pero no saben ni cuánto peso van a levantar, Claro. ni cuántas veces a la semana tienen que levantar peso, porque a ti te dicen, tú caminas 3 veces a la semana, Sí. 30 minutos, y eso es suficiente para el cuidado de tu corazón. Ujú. Pero para levantar pesas nadie me dice, levanta esto, levanta Sí. aquello, ¿me doy a entender? Sí, claro. La pregunta es, ¿cuál sería la forma correcta entonces de incorporarme a ese tipo de ejercicios de realización de pesas? Siempre debo buscar a alguien que me acompañe, por ejemplo, en tu caso, que sabemos que participas de la parte de ser coach, como le llamamos Sí. aquí, o un acompañante en el acompañamiento, en el acondicionamiento físico, o de qué manera alguien pudiera hacerlo. Sobre todo, vuelvo y comento, porque está muy de moda un edificio, una torre que trata de brindártelo todo y tú Claro. tienes un gimnasio en el último piso donde tú puedes hacer ejercicio. Y en ese espacio generalmente no tenemos la presencia de un profesional. Sí. ¿Cómo se haría? Cuando se va a hacer una actividad nueva, de cualquier índole, siempre yo recomiendo, no sea de nutrición o de lo que sea, siempre recomiendo buscar un profesional, porque si usted no sabe de ese tema, usted lo que va a hacer es malograrse. Bien, entonces, con relación a eso, si usted es una persona sumamente sedentaria, que no hace ningún tipo de actividad física, caminar siempre va a ser el primer paso. Ojo, hablé bien de las pesas, pero no voy a hablar mal. A menospreciar, a caramba, el menospreciar, caminar, porque exacto. los envejecientes como yo tenemos Claro que que sí. caminar. No, ¿cómo? Ok, dale, profesor. Entonces, el caminar tiene un impacto muy positivo en la salud. ¿Por qué? Porque tiene un componente antiestrés que hoy en día sufrimos mucho, lamentablemente, por la modernidad. Y el caminar al aire libre, tener contacto con la naturaleza, recibir luz solar, todo eso son factores que van a converger para tener un mejor bienestar y tener un mejor nivel de relajación que puede ayudar a la creación de masa muscular en el gimnasio, a dormir mejor y a tener un mejor estado de salud. Entonces,
¿Qué es lo ideal? Buscar un profesional que esté calificado y que le pueda dar algún tipo de asesoría. No le digo que debe de tener un entrenador personal para su vida entera, pero si usted quiere mejorar algo, tiene que buscar a un profesional y por un tiempo recomendado usted hacer ese plan y que esa persona le enseñe. Más bien no será una clase de repetir lo que haga el entrenador, sino que le explique y que le pueda enseñar para que más adelante, cuando decida, pues pueda realizar ejercicio por sí solo. Roberto, hay algunas personas que tienen una meta y es que, por ejemplo, estamos en octubre Sí. y esas personas quieren, para Semana Santa, estar roca, poder bañarse sin tichar, porque siempre Claro. se bañan con una Una franelita blanca, tú sabes. En toda la foto. Sí, para la foto. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo una persona puede modificar su estructura anatómica para comenzar ya a notar algún tipo de cambio, por favor? Sí, hay que tener en cuenta que cuando se quieren resultados extremos, hay que hacer medidas extremas. Entonces, si estamos ahora mismo en octubre y estamos pensando En abril. en abril, es un tiempo muy prudente. Entonces, si hay ese tiempo, ¿verdad?, de por medio, creo que no hay que tener medidas tan extremas. Más bien, sí trabajar para ello, tener una periodización. Está bien, pero ¿en cuánto tiempo? Porque yo lo que 3 quiero meses. saber, 3 en meses, 3 como- meses que una gente se 3 va a dar meses cuenta. mínimo, para mí, 3 meses o más es lo ideal para que una persona pueda tener un cambio físico digno. Un cambio físico digno. Claro. Ok, algo que le pasa a la gente siempre, que lo hemos tratado en otros espacios. Me veo mejor, pero estoy pesando lo mismo o más. Claro. Y esa vaina a las mujeres le mete Le en la trabaja cabeza. muchísimo. Yo no entiendo, porque los hombres no, nosotros no nos importa. Nos queremos ver más Exactamente, pesados. nos queremos ver más fuerte, pero la mujer esa vaina la pone loca. Sí. Tengo 2 meses haciendo ejercicio. Tengo 2 libras más. Tengo 2 libras más. El vestido me entra y todo, pero no rebajo. Así mismo, varias Entonces, mujeres la pregunta es, llegan a la consulta y se por quejan de favor, ese tipo de mujeres, cosas. escuchen esta Atención. respuesta, por favor. Por favor, miren, Ay. hay que tener en cuenta algo. Las mujeres, por su condición hormonal, siempre van a tener un poquito más de grasa que los hombres. Bien, atención con esto. ¿Por qué? Porque las mujeres son seres que dan vida y por lo tanto deben tener una reserva o un almacenamiento de energía para que cuando llegue este momento pues puedan darle ese almacenamiento de energía a su criatura. Entonces, cuando hacen pesas, la masa muscular se va a aumentar y la grasa va a reducirse. Entonces, hay que tener claro que el músculo pesa más que la grasa. Por lo tanto, cuando se gana masa muscular, el peso es difícil que se mueva. No quiere decir que no se va a mover. Puede ser que en el primer mes sí se mueva, 2 semanas después se mueva un poquito menos, pero ya llegue el tercer mes y usted no vea un cambio significativo. Más bien, si hace una comparación de composición corporal con un estudio un poquito más fino de medir los pliegues cutáneos o el InBody, que es un aparato de bioimpedancia eléctrica que registra la cantidad de agua que hay en el cuerpo, pues se puede denotar claramente que hay un aumento de la masa muscular y un descenso de la grasa y por lo tanto ese rejuego de ambas cosas no permite que el peso se mueva, pero sí hay un cambio de composición corporal. Roberto, algo que muchas personas hacen hoy en día es creer en dietas milagrosas. También lo hemos tocado en su momento. Sí. Y quiero que por favor le comentes al público del arte de curar si existe alguna dieta que sea superior a otra realmente para perder peso. No, realmente no hay ninguna dieta superior a otra. Lo que yo promuevo es llevar un estilo de vida adecuado a su estilo de vida. Si usted tiene una vida muy ajetreada, que lo que le resulta a usted es ayunar hasta el mediodía, hágalo. Si usted no se siente cómodo con los carbohidratos, haga dieta cetogénica. Si usted lo que quiere es comer carne, dieta paleolítica. Lo que sea que usted haga, hágalo, pero que sea lo más cercano a lo natural. Y sobre todo, Roberto, que te bajo el seguimiento de un médico, Claro porque que la sí. dieta cetogénica no es para todo el mundo. No es para todo el mundo y no es por un tiempo prolongado. Exactamente. O sea, ya se sabe que hasta 3 semanas es el tiempo promedio para ver los cambios positivos de la dieta. De ahí para adelante ya no lo recomiendo. Roberto, nos quedan exactamente 2 minutos y necesitamos en el arte de curar tu recomendación en uno para utilizar el otro y despedirnos, por favor. Me gustaría que cambien el aceite vegetal refinado por aceite de oliva, por favor. Tratar de comer lo más natural posible y descansar bien. El señor Roberto Madera le dirá qué banco le dará un préstamo para que usted compre aceite de oliva para cocinar todos los días. Señores, el arte de curar aquí, un placer que hayan estado con nosotros. Agradecemos su sintonía y como ya le dijimos, síganos en las diferentes redes sociales como el arte de curar RD.
Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía, y al doctor Roberto Madera por haber estado con nosotros. Síganos si usted sintonizó tarde. Dele ahí en YouTube para que vea el programa completo. Nos vemos en la próxima.